La Argentina acaba de crecer en cientos de miles de hectáreas, que se suman a la producción agrícola y ganadera. Los años próximos auguran mayores exportaciones y prosperidad, y los dueños de los latifundios y representantes del nuevo Estado Nacional festejan el éxito de una guerra que, como todas, ha dejado vencedores y vencidos. A mediados del siglo XIX, Chile, Brasil y los Estados Unidos anexan, a través de invasiones y conquistas, vastas extensiones a su territorio nacional. Se trata de guerras sangrientas, en las cuales los ejércitos nacionales buscan dominar o directamente exterminar a los pueblos diferentes, basados en una idea común: la supremacía racial del hombre blanco. En Argentina, también hay una guerra contra las comunidades indígenas o indígeno-criollas del sur y del Chaco. En todos los procesos de expansión territorial de los nuevos estados sudamericanos hay un fuerte componente ideológico que está vinculado con la idea de raza. Bien, raza pero no racismo. Lo que sí está presente es la idea de la supremacía del hombre blanco. Para esto tuvieron que crear una imagen de los salvajes, de los otros indígenas como alguien imposible de ser asimilado. Es decir, como decía Alberdi, no son parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Sacarlos. El indígena representaba la barbarie, el atraso, y no entraba en los planes de la futura nación que se quería organizar. La idea era que la campaña o el avance de la civilización sobre los indios se justificaba por la inferioridad racial, cultural e incluso moral de los indios. Los territorios del sur están habitados por cacicazgos indígenas basados en las relaciones de parentesco y con complejas formas de organización. Ahora, tampoco podemos pensar a los indígenas como los indígenas o los indios o los originarios y como un pueblo indiferenciado, porque eran distintos grupos que tenían distintas jefaturas, digamos que en general compartían un idioma, una cultura común, pero que no eran estados o tribus unificadas, sino que eran distintas. Y que también muchas veces jugaban sus propias rivalidades en alianzas o acercamientos tanto con el Estado argentino como con el Estado chileno o como con grupos provinciales. Y que además hay toda un área de mestizaje e hibridación donde es difícil separar lo indígena propiamente dicho de lo gauchesco o de lo criollo propiamente dicho. Es más, a menudo se encuentra a lo largo de las décadas del siglo XIX y también del temprano siglo XX mismos conjuntos poblacionales que por momentos se identifican a sí mismos y se reconocen a sí mismos como gauchos o como criollos y que en otros contextos u otras coyunturas históricas aparecen y se definen como indígenas. Que cada uno jugaba su propia lógica, es decir, pensarlo solamente como criollos o argentinos e indígenas es una simplificación actual, pero que nos hace perder la riqueza de la época. Estas poblaciones viven de la agricultura, la recolección de plantas silvestres y la caza de animales. Realizan intercambios no solo con otros cacicazgos, sino también con autoridades, hacendados y comerciantes criollos de ambos lados de la cordillera. Estos intercambios posibilitan que los grupos mapuches y tehuelches autónomos se fortalezcan y progresen. Desde la década de los 30, los gobiernos han pactado con estas poblaciones para evitar conflictos. Juan Manuel de Rosas inaugura una política que alterna incursiones militares y negociaciones. Estos acuerdos posibilitan la expansión de las estancias en el sur de Buenos Aires. Muchas de estas poblaciones hacen intercambios y negocios con el gobierno de Rosas y con las colonias y los establecimientos ganaderos. La Confederación, a cargo de Urquiza, retoma la política de Rosas y se alternan periodos de represión con otros de acuerdos con los indígenas. Durante el periodo en que existen dos poderes políticos criollos paralelos y enfrentados
entre sí, ¿no? La Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires, es un periodo donde algunos grupos indígenas van a cobrar un poderío muy importante, precisamente porque tienen la posibilidad de hacer una doble diplomacia para obtener rédito político de ambas partes y también bienes de ambas partes. El antecedente más importante de acuerdo con los indios es lo que se llamó el negocio pacífico de los indios que instala Juan Manuel de Rosas. Se les proporcionaba a los indios lo que se llamaban raciones, que era determinada entrega de ganados, de comida, de yerba, ropa, etc. Esto a cambio de que los indios no invadieran los territorios considerados criollos, ¿no? Con esta redistribución de agasajos, de regalos, se van formando jefaturas más fuertes, como la que va a ser muy poderosa, que es la de Calfucurá, que va a ser fundamental en la década de 1850, y la frontera del lado porteño va a retroceder en esos años ante embates indígenas que son realmente poderosos y que tienen un poder de alcance mucho mayor que habían tenido antes. Durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento, se interrumpen los avances sobre las poblaciones indígenas. La guerra con Paraguay y las luchas de partidos mantienen ocupado al gobierno nacional. Esto posibilita que los indígenas recuperen territorio. En esta recuperación de tierras, aparecen fuertes cacicazgos que unifican a grupos que, con frecuencia, combinan linajes mapuches, tehuelches y pampas. Al finalizar la guerra de la Triple Alianza, los gobiernos nacional y provinciales comienzan a romper definitivamente las negociaciones con los grandes cacicazgos indígenas. Quieren cumplir con la Ley 215, que propone llevar la frontera sur a los ríos Negro, Neuquén y Agrio. El avance definitivo sobre las poblaciones indígenas se inicia en 1872 con la mayor de las batallas, la de San Carlos en Bolívar. Las tropas nacionales, con el apoyo decisivo del cacique Catriel, derrotan a los hombres de Calfucurá. Los indios estaban, muchos de ellos, incorporados al ejército, entre comillas, a través de grados militares. Por un lado estaban los indios amigos, que eran básicamente una parte de tropa que estaba bajo el mando militar del ejército en forma directa, y después había indios que se les reconocía un grado militar y un sueldo a cambio de sus servicios al Estado Nacional. Es decir, en síntesis, que había una larga tradición de experiencias político-militares y de gestión territorial compartida, aunque estas grandes jefaturas indígenas conservaran una gran autonomía territorial al sur del río Colorado. En 1875, Adolfo Alsina, ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda, presenta un plan para poblar el sur. Firma un tratado de paz con el cacique Catriel, que es criticado por aquellos que apuestan por la guerra y el exterminio. Sin embargo, poco después, Catriel le pone fin al acuerdo cuando ataca con el cacique Manuel Namuncurá las localidades de Tres Arroyos, Tandil y Azul. Alsina responde al ataque y los obliga a retroceder. En su avance hacia el sur, deja fortines para proteger los territorios conquistados. Además, construye una zanja cuyo fin es evitar el transporte del ganado robado. Pero este proyecto, duramente criticado por algunos sectores, termina cuando Alsina muere a fines de 1877. Los sectores que buscan soluciones definitivas tienen a un joven oficial dispuesto a llevarlas adelante. Se trata de Julio Argentino Roca, quien es nombrado ministro de Guerra luego de la muerte de Alsina. Roca participó en las batallas de Cepeda y de Pavón, también en la Guerra de la Triple Alianza. Derrotó a los federales liderados por el entrerriano López Jordán en 1871 y venció a los mitristas en la rebelión de 1874. Desde el cargo de ministro de Guerra, presenta el proyecto que denomina Conquista del Desierto, cuyo objetivo es terminar con las poblaciones indígenas, sumar los territorios del sur a la producción y afianzar la soberanía. En el Congreso, son muy pocas las voces opositoras. El 4 de octubre de 1878 se sanciona la ley número 947,
que destina 1.700.000 pesos para financiar la expedición. A los inversionistas se les entregan títulos de deuda que representan el valor en tierras que les corresponderá cuando finalice la guerra. El argumento central del texto es que las poblaciones indígenas del norte de la Patagonia, de la Patagonia entera, constituyen una amenaza a través de la práctica recurrente de grandes malones que roban miles de cabezas de ganado que son transportadas todos los años al otro lado de la cordillera en contubernio con hacendados chilenos. Con lo cual, se suma también un argumento de índole nacional o nacionalista, que es que estas poblaciones indígenas no hacen más que colaborar con los hacendados o con las élites chilenas en un negocio que es compartido. Cuando se vota la ley que establece un presupuesto para llevar adelante la conquista, claramente no hay voces disidentes en cuanto a que hay que ocupar el territorio. Los mayores debates se van a producir con respecto a qué hacer con los indios una vez sometidos, qué hacer con los indios prisioneros. Y hubo muy pocas voces con una disidencia pro-indígena, ¿no? En general, la cultura que terminó siendo la cultura argentina excluyó lo indígena de estos indígenas independientes de manera casi radical. Apenas sancionada la ley, comienzan a movilizarse las tropas estacionadas en las fronteras. El objetivo es dominar la zona que va desde la zanja de Alsina hasta el Río Negro. Las poblaciones indígenas sufren continuos y devastadores ataques. El avance definitivo se inicia en abril de 1879. El ejército marcha hacia el sur del Río Negro. Al frente de las tropas está el flamante ministro de Guerra, Julio Argentino Roca. El ejército cuenta con ventajas tecnológicas y organizativas. Puede transportar a sus soldados por ferrocarril hasta Azul, en el sur de Buenos Aires, o por barco hasta Carmen de Patagones. También dispone del telégrafo, los fusiles Remington y de especialistas técnicos. Con las tropas marchan misioneros salesianos que tienen una función clave, porque contribuyen a la subordinación de las poblaciones indígenas. El Estado también cuenta con el apoyo de indígenas amigos que desde la primera mitad del siglo se han integrado a los ejércitos de línea y a las milicias provinciales. Esto significa otra gran ventaja, porque les enseña a los oficiales sus técnicas de combate y a desplazarse en sus territorios. Un mecanismo muy recurrente es que muchos de los jefes indígenas acudían con sus familias a parajes donde a su vez eran convocados y se entregaban al ejército. Esto en muchos casos se traducía en acciones de colaboración y vaquianía, o sea, de sumarse a la propia tropa, no solo como conocedores del territorio y de qué caminos había que seguir, sino también participando de las propias acciones armadas. Contar con esta colaboración de algunos grupos indígenas que conocían el lugar de residencia de los enemigos, de las tolderías, posibilitó que se llegara directamente a estos asentamientos poblacionales y la campaña fuera exitosa en términos de sometimiento indígena. El 25 de mayo de 1879, Roca celebra el éxito de su misión en las márgenes del Río Negro. El momento es presentado como un hecho fundacional y el propio Roca supervisará la pintura de Juan Manuel Blanes, que durante décadas constituye un ícono de su campaña. Es una obra de grandes proporciones donde se trató de representar la fuerza y el poder del Estado emergente. Muestra a Julio Argentino Roca, entonces ministro de Guerra y Marina, acompañado por sus principales lugartenientes. Si se ve ese cuadro, lo interesante es que no es no es una parada militar donde están todos disciplinados, rígidamente formados. No da la impresión de que están por entrar en combate, están posando. El hecho curioso es que todos estos personajes, toda esta plana mayor, no coincidió en el mismo evento, en el mismo día que el cuadro intenta reflejar. Esto habla a las claras de que el cuadro es un verdadero ejercicio de representación y de sobrerepresentación de un evento que con esas características con las cuales está pintado no existió exactamente en el acontecimiento que se quiere mostrar.
El comando se instala en el curso superior del Río Negro, lo que permite la invasión de Neuquén, que es la zona de mayor desarrollo político y económico de las jefaturas mapuches. En estas tolderías, sus habitantes trabajan la tierra y hacen negocios con otros asentamientos indígenas y criollos de ambos lados de la cordillera. El territorio del Triángulo, como se lo denomina en esta época, es atacado durante 1879 desde el este por las tropas del coronel Conrado Villegas, con comando general en Chuelechuel, y desde el norte por la columna mendocina al mando del general Napoleón Uriburu. Este general tiene orden de detenerse en el río Neuquén, pero sigue hacia el sur y, al año siguiente, enfrenta a los pehuenches y toma prisionero a su jefe Purrán. Uno de los aspectos menos estudiados de las campañas es el papel de las provincias. Este papel y la diferencia entre provincias y entre provincias y Estado Nacional fue clave en la campaña. Por ejemplo, provincias como Mendoza tenían una historia de relación con los indios que se remonta al periodo colonial y tenían políticas muy parecidas a las que Rosas va a implementar en el siglo XIX, ya desde fines del siglo XVIII, de negocio pacífico. La campaña en algunos, por lo menos en algunas partes del territorio, como Neuquén, que fue un área clave, fue posibilitada el éxito militar por las redes de inteligencia y redes sociales previas con los indios. Entonces, la situación de cada provincia marcaba la dinámica de la campaña en ese territorio, y no tanto solamente el Comando Nacional. En 1 año y medio de cruentas batallas, el Ejército Nacional avanza cada vez más sobre las poblaciones indígenas, arrasa con sus tolderías, extermina a muchos de sus habitantes y toma prisioneros a los sobrevivientes. La popularidad de Roca crece en todo el país y se convierte en el candidato del Partido Autonomista Nacional. En octubre de 1880, consigue la presidencia, cargo máximo desde el cual continúa con su plan. La campaña de 1879 no termina con la resistencia y a partir de 1880 la mayoría de las acciones son contra los pehuenches. La guerra por la captura de poblaciones y recursos se lleva adelante con la colaboración de mediadores y comerciantes que vinculan las tolderías con los fortines bonaerenses y mendocinos. Muchos oficiales aprovechan para apropiarse de tierras y negocios ganaderos que tienen por intermediarios a indígenas. En 1881, el gobierno establece una línea de fortines sobre el Río Negro y desde allí comienza una nueva ofensiva. El ejército está decidido a llegar hasta el final. Entre los objetivos a conquistar está la gobernación indígena de Las Manzanas. Este territorio, gobernado por Valentín Sayhueque, agrupa a varios caciques unidos por lazos de parentesco que han sido aliados del ejército, incluso para enfrentarse a otras jefaturas mapuches. Durante años, han firmado y aceptado los acuerdos con el gobierno nacional y han comerciado con estancieros argentinos y chilenos. Pero cuando comienzan los ataques a sus tolderías, Sayhueque emprende acciones contraofensivas. Salir a los caminos es la expresión utilizada por sus guerreros para enfrentar a las tropas. Ataca el Fortín Primera División junto a Namuncurá y Reuque, hijo y hermano de Calfucurá, a pesar de que durante muchos años han estado enfrentados. En Neuquén comienza una verdadera guerra de guerrillas. En su avance, el ejército destruye tolderías, persigue a los que huyen hacia la cordillera, secuestra ganado y caballadas, domina los valles fértiles y frena el acceso a los recursos claves. Muchos grupos familiares se entregan sin dar pelea para así terminar con la hambruna y las persecuciones. Los prisioneros son alejados de sus tierras. Para alojarlos, se construyen campos de concentración junto a los fuertes del Río Negro. Carmen de Patagones, Balcheta, Chuelechuel, Fisque Menuco o General Roca y Chichinales. En un parlamento de caciques, Sayhueque jura pelear hasta morir. Un grupo de sus hombres armados rompe el cerco y logra escapar. Pero una nueva expedición, al mando del teniente coronel Lino de Roa, sale desde Balcheta.
los alcanza y los derrota en el sudoeste de Chubut. Sayhueque y sus caciques se entregan en Junín de los Andes, buscan salvar lo que queda de sus diezmadas familias y tropas. Es trasladado como prisionero con sus hombres a las proximidades de la ciudad de Buenos Aires. Sayhueque busca por todos los medios obtener la paz y tierras para su pueblo, pero el Estado Nacional no tiene perdón para quien se ha resistido tan duramente. Se entrevista con el presidente Roca y lo tratan con muchísima dureza, mucho peor que a otros grandes jefes que también fueron llevados a Buenos Aires luego de la derrota. Pasa 3 años en los campos de concentración de población indígena y va itinerando por el interior de la provincia de Río Negro y Chubut a la espera de una concesión de tierras, hecho que finalmente se concreta en 1899, 3 años antes de su muerte. La ocupación del oeste de Chubut es completada por el primer gobernador del territorio nacional, Luis Jorge Fontana. A partir de 1885, la anexión de Santa Cruz y Tierra del Fuego es tarea de paramilitares y mercenarios contratados por estancieros con el apoyo de la Marina y el Ejército. Hasta 1890, guerreros mapuches y tehuelches permanecerán en los campos de detención. Ellos y los miles reducidos a la servidumbre serán los únicos y silenciosos testigos de una guerra injusta. Una guerra que fue presentada como la conquista del desierto para ocultar que la tierra que querían ocupar estaba poblada por mujeres y hombres libres, con sus propias tradiciones, culturas y formas de organización. En pocos años, las tropas conducidas por Julio Argentino Roca, primero como ministro de guerra y luego como presidente, incorporaron al Estado Nacional cientos de miles de hectáreas que quedarán en unas pocas manos. Las familias pobres ya casi no podrán instalarse como labradores o pastores. Su única opción será convertirse en peones de los enormes latifundios recientemente creados. Poblaciones enteras han sido asesinadas o desarraigadas.